los fundamentos de la lección 9, que en este caso se refiere a los tratados internacionales y el derecho de la Unión Europea. Seguimos dentro del bloque de fuentes del derecho en el sistema constitucional español, y una vez que hemos visto en las lecciones anteriores tanto la Constitución como el resto de las fuentes, vamos a decir, internas de rango normativo, primero de rango legal y luego las de rango infralegal, como era el apartado dedicado a los reglamentos, ahora vamos a ver las normas que tienen un origen o una procedencia internacional y que plantean, desde luego, pues diversas dudas sobre su posición en el ordenamiento jurídico, su aplicación, etc. En primer lugar, como ya sugiere el título de la propia lección, vamos a hablar de los tratados internacionales y de su posición en el ordenamiento jurídico español. La cuestión de los tratados internacionales es objeto de estudio por el derecho internacional público, por lo tanto nosotros nos vamos a limitar, dado que nuestra materia está siempre pues, al inicio de la titulación, nos vamos a limitar previamente a dar un concepto muy general, muy sencillo, muy básico de tratado, y luego por supuesto entraremos en los aspectos constitucionales del asunto, sobre todo desde el punto de vista del sistema de fuentes español, es decir, cuál es la regulación que hace la Constitución española de los tratados y su ubicación en el sistema de fuentes español. Un tratado, en principio, pues es un acuerdo entre dos o más estados, pero que tiene carácter normativo, que tiene carácter vinculante para los propios estados. Por eso los tratados son derechos, los tratados son la fuente principal del derecho internacional. Pero se plantea siempre con los tratados los problemas derivados de una doble dimensión, es decir, el análisis que se hace desde el punto de vista del derecho internacional no siempre coincide con el que se hace desde el punto de vista del derecho interno, porque la posición de los tratados derivada del propio derecho internacional pues no siempre coincide con la que puede derivar del orden constitucional o del derecho interno. Por eso a veces hay un choque, ¿no? Ya Kelsen se planteaba dentro de su sistema de fuentes la cuestión de los tratados internacionales. Las teorías clásicas pues hablan de un dualismo o de un monismo, porque en realidad desde el punto, si consideramos la fuente, pues encontramos que tienen un origen diferente al resto de las fuentes del derecho, porque el origen es exterior, es internacional. Pero en cambio, si queremos construir un diseño de un ordenamiento jurídico único, de un ordenamiento jurídico unitario, único, pues los tratados tienen que incardinarse en ese ordenamiento en una posición determinada, y eso, desde ese punto de vista, pues van a ser derivados, porque todavía se reconoce siempre el principio de soberanía de los estados, como sabemos, como un principio básico. Tienen el poder originario, el propio poder de obligarse por parte de los tratados. Por lo tanto, desde el punto de vista interno, la posición de los tratados va a depender de lo que la Constitución o el ordenamiento interno diga en cada caso. También, como aclaración o cuestión previa, hay que señalar que en el procedimiento de emanación, de producción de un tratado, se distinguen tres momentos. Nuestra Constitución a veces lo menciona, por eso es importante tener claro cada uno de ellos. En primer lugar es la firma. Normalmente la firma pues, lo puede llevar a cabo el ministro de Asuntos Exteriores, o el presidente del gobierno, o el jefe de Estado, según la trascendencia del tratado, pero la firma todavía no implica ni la entrada en vigor por parte del tratado, ni siquiera la obligación del Estado español. Simplemente es el momento, la rúbrica que se pone, digamos, en el momento de establecimiento del propio tratado. Porque el segundo momento, que es el más importante desde el punto de vista de los efectos jurídicos, es la ratificación. La ratificación es el momento a partir del cual el Estado se obliga en su relación con otro Estado o con los otros Estados firmantes del tratado. Para esta ratificación, como vamos a ver justamente después, el sistema español prevé en algunos casos la previa autorización de las Cortes, en un caso por ley orgánica y en otros casos sin más se pide esa autorización. Ese es para el momento de la ratificación, no por lo tanto para el momento de la firma. Y un tercer momento sería la publicación, que en principio requieren todos los tratados para obligar internamente, porque una cosa es que el Estado
o sea, en qué momento el Estado ya está obligado frente a los otros Estados, que es la ratificación, y otra cosa es en qué momento el tratado entra a formar parte del ordenamiento jurídico, en este caso del ordenamiento jurídico español, y por tanto obliga con efectos o con carácter erga omnes. Desde el momento de la publicación, el tratado es recibido en el ordenamiento, incorporado al ordenamiento y tiene esa capacidad de obligar erga omnes. Ya no hace falta ningún tipo de norma adicional que efectúe la recepción, aunque a veces los tratados sí requieren normas para el desarrollo, pero lo que es para la recepción y para la incorporación al ordenamiento jurídico, el único momento que requieren es la publicación. Por lo tanto, vemos esos tres momentos: firma, ratificación, publicación. La firma es solamente el momento de llevar a cabo el tratado, pero todavía no tiene esas consecuencias jurídicas. La ratificación obliga al Estado y la publicación obliga también a todos, a los poderes públicos y a los ciudadanos, al cumplimiento de lo estipulado en ese tratado. Bien, en cuanto a la modificación, derogación o suspensión de los tratados, pues se producirá de conformidad con lo que el propio tratado prevea, ¿no? Y en su caso están las normas generales del derecho internacional, principalmente la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados, que es de 23 de mayo de 1969, que regula pues todos estos aspectos de la celebración, modificación, etcétera, de los tratados. Y exactamente igual para la denuncia del tratado, que permite al Estado desvincularse de lo que previamente se ha comprometido en ese tratado, se seguirá para ella el mismo procedimiento que se lleve a cabo para la propia aprobación del tratado. Por lo tanto, siguiendo ese procedimiento, se puede llevar a cabo la denuncia. Bien, y una vez hechas estas observaciones previas relativas al propio concepto, al procedimiento de aprobación del tratado, a la modificación o derogación del tratado, todas ellas van a ser ampliadas desde el punto de vista de la materia de derecho internacional público, pero tendríamos que entrar a la cuestión de la posición de los tratados en el ordenamiento, ¿no? En nuestro sistema de fuentes. Aquí hay que decir lo siguiente: desde el punto de vista del derecho internacional, se supone la existencia de un principio según el cual el derecho internacional prevalece sobre el derecho interno. ¿Por qué? Porque de lo contrario, pues nunca tendría aplicabilidad el derecho internacional, y los tratados, como digo, son la fuente principal del derecho internacional, son compromisos que hacen los Estados y que, por lo tanto, si no pudieran cumplirse por culpa del derecho interno o de contradicciones entre el derecho interno y el derecho internacional, debe prevalecer el derecho internacional. En realidad, este aspecto, que viene regulado en la Convención de Viena del Derecho de los Tratados, no implica necesariamente una cuestión de rango, porque lo que nos dice la Convención de Viena de Derecho de Tratados sobre este punto es que ningún Estado puede invocar normas de derecho interno para incumplir los compromisos adquiridos por un tratado internacional. Por lo tanto, el Estado, si no puede cumplir esos compromisos, pues tendrá que responder ante los otros Estados con los que ha firmado ese tratado, y puede ser en su caso objeto de las sanciones que procedan, o tendría que denunciar el tratado y desvincularse porque tiene ese problema. O, por supuesto, modificar el derecho interno para evitar esa contradicción. Por lo tanto, sí que hay un principio desde el punto de vista del derecho internacional en el cual se presupone la prevalencia del derecho internacional, es decir, de los tratados, sobre el derecho interno. Pero no hay una especificación de una cuestión de rango según la cual el tratado tenga que tener un rango superior a todo el derecho interno. Y sobre todo, se nos plantea siempre la cuestión más ardua, y debe prevalecer el propio tratado sobre la Constitución. Bueno, esto verdaderamente es muy difícil de estipular desde el punto de vista del derecho internacional, dado que no habría excepciones, es decir, a un Estado que se compromete en función de un
tratado algo, pues tampoco puede invocar su propia Constitución. Si el tratado contradice la Constitución, tendrá que hacer algo de lo que hemos dicho antes, responder o asumir las sanciones que correspondan por el incumplimiento del tratado, o denunciarlo y desvincularse, o modificar en la propia Constitución. Desde el punto de vista del derecho internacional, ese es el planteamiento. Como digo, hay una prevalencia, que yo no me atrevería a afirmar una superioridad de rango, pero sí una mayor trascendencia desde el punto de vista de aplicación, que impide a los Estados utilizar o invocar su propio derecho interno para no asumir esos compromisos o para no cumplir los compromisos que derivan del tratado. Pero como antes decíamos, hay esa doble dimensión de los tratados, desde el punto de vista del derecho internacional y desde el punto de vista del derecho interno. Y desde el punto de vista del derecho interno, pues la cuestión ya no está tan clara, dependerá por supuesto en cada sistema de lo que diga la propia Constitución sobre su sistema de fuentes. Por lo tanto, la pregunta no la podemos afirmar con carácter general. Es verdad que en algunos sistemas supranacionales, donde existen tribunales garantes digamos, de la aplicación de determinados tratados, a veces estos tribunales han dicho a los Estados que tienen que reformar sus constituciones. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo dijo para el caso de Chile, en el asunto de la última tentación de Cristo, que tenía que reformar su propia constitución. Bueno, en definitiva, eso puede ser llegar un poco lejos, porque cada uno de los estados, como decimos siempre, es soberano para desvincularse, si quiere, incluso del propio tratado o denunciarlo, etc. Pero es cierto que dentro del sistema, mientras el estado permanece dentro de ese tratado o del sistema que deriva de un sistema de garantías derivado de un tratado, pues tiene que aceptar esa condición. Pero ¿qué sucede, como decía antes, si vamos al ordenamiento interno? Pues hay que ver qué dice la Constitución o cuál es la posición del tratado en el ordenamiento interno, en virtud de la propia Constitución. Si vamos al caso español, porque no podemos analizar todos los estados del mundo y la situación puede ser diferente, normalmente sí hay una coincidencia, ¿no? Parece que las constituciones no suelen reconocer un mayor rango a los tratados. Hay algunas, como la Constitución de México después de una última reforma, que en materia de tratados de derechos humanos les reconoce, vamos a decir, el mismo rango, ¿no? que la Constitución o que los derechos que están en la Constitución, pero no un rango superior. Y además eso todavía viene siendo excepcional. En muchos otros casos la Constitución, como norma originaria y que está dotada de supremacía, se reconoce a sí misma como norma suprema y las demás, por lo tanto, derivadas y sometidas, incluidos los propios tratados. Esto puede plantear conflictos, como digo, en determinados sistemas, organizaciones supranacionales que son creadas por tratados, pero que establecen luego determinados mecanismos de garantía de una prevalencia del derecho de esa organización sobre los derechos internos. En el caso de la Unión Europea, esto generó tuvo que ser resuelto para España por el Tribunal Constitucional Español, porque se encontraba ese conflicto entre la supremacía de la Constitución, pero por otro lado la primacía del derecho de la Unión. Pero esto lo vamos a ver un poco más adelante en la última pregunta o en el último epígrafe de este tema. Ahora vamos a intentar ver con carácter general qué dice nuestra Constitución sobre la posición de los tratados. En realidad la Constitución española no nos dice los tratados están por encima de la Constitución o por debajo de la Constitución o por encima de la ley o por debajo de la ley, pero podemos deducir algunas cuestiones. Primero, que los tratados desde el punto de vista constitucional están por debajo de la Constitución, es decir, tienen un rango inferior, puesto que son sometidos a control de constitucionalidad. Como vamos a ver, que veremos en la elección del Tribunal Constitucional, dentro de sus competencias de control de constitucionalidad, el tratado puede ser declarado inconstitucional. En cambio, la Constitución no puede ser declarada contraria al tratado y por esta razón deja de entrar deja de aplicarse o es expulsada del ordenamiento. Pero un tratado que sea declarado inconstitucional, pues lógicamente, si es en la vía previa, como veremos, no puede ser ratificado. Y si es por la vía de control a posteriori, el recurso a la cuestión de inconstitucionalidad, porque no están exentos de ese tipo de control,
bueno, pues entonces ese tratado va a ser expulsado del ordenamiento interno español, sin perjuicio de la responsabilidad que tendría España, que obviamente tendría que denunciarlo de inmediato porque eso le va a impedir cumplir sus compromisos. Bien, el artículo 96.1 nos dice: los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Pero no nos dice con qué posición. Las disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional. A eso ya nos hemos referido antes con carácter general. Para la denuncia de los tratados internacionales y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94 y, por lo tanto, la Constitución nos dice claramente que forman parte del ordenamiento interno, que tendrán sus propias, del ordenamiento interno español, que tendrán sus propias normas y criterios para su denuncia, para su derogación, para su modificación, pero también esto es muy importante. El artículo 95.1 nos dice: la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. El Gobierno o cualquiera de las cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción. Algunos autores han sugerido que desde este punto de vista la Constitución estaba reconociendo la superioridad del tratado respecto a la Constitución, porque dice que para celebrar un tratado contrario a la Constitución habría que reformar la Constitución. Pero en realidad, si nos damos cuenta, en el 95.2 lo que permite es que el Gobierno o cualquiera de las cámaras requiera al Tribunal Constitucional para que declare si existe la contradicción. Y esa decisión del Tribunal, tal y como está regulada en nuestra ley orgánica, es vinculante. Quiere decir que si el Tribunal Constitucional declara que un tratado firmado por España, pero que todavía no haya sido ratificado, que un tratado es contrario a la Constitución, ese tratado no se puede ni siquiera ratificar. Y, como he dicho antes, si esto se produce por las vías de recurso o cuestión de inconstitucionalidad, sería expulsado del ordenamiento interno. De esta manera, el control de constitucionalidad de los tratados pone de relieve que el tratado está por debajo, es decir, sometido a la Constitución. Pero esto no nos resuelve la cuestión de cuál es la relación entre el tratado y